Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más, aprovechando la magnífica temperatura que tenemos como siempre en nuestro municipio para seguir visitando y visitando tantos lugares hermosísimos de nuestro municipio. No es ninguna sorpresa que estamos en este lugar emblemático de nuestro municipio, puesto que llevamos ya una serie de programas dedicados a la Iglesia Mayor de la Encarnación. Yo creo que hemos recorrido centímetro a centímetro concretamente todo, bueno, toda su fisonomía, desde las paredes, el suelo, el campanario, etcétera, etcétera. Así que yo creo que no se nos olvida nada. Simplemente nos queda visitar un poco, por decir de alguna forma, la parte trasera, la que da a la Plaza de la Libertad y al patio de armas para completar todo nuestro recorrido. Finalizaremos concretamente en lo más alto de nuestra iglesia mayor, concretamente en la zona próxima al campanario, en esa superficie donde lógicamente esta fortaleza defensiva pues hacía sus funciones con una gran visibilidad, incluso hasta del mar y por supuesto de todo el territorio. Anécdotas, datos, estamos hablando del monumento más antiguo de nuestro municipio. Posiblemente de lo que nos ha quedado, de lo que tenemos en Motril, el monumento más antiguo que tenemos. Es verdad que ha sufrido cambios, ha aumentado, ha disminuido con la guerra, con las ampliaciones que ha tenido y tal, pero al final lo que es la estructura del edificio se ha conservado prácticamente gran parte de lo que se hace en 1514, que es una iglesia fortaleza y que de tipo mudéjar, una iglesia fortaleza mudéjar, que va a ser pues, el centro de referencia, digamos, cristiano del Motril de aquellos siglos. Hemos recorrido muchísimos años gracias a esta construcción que hablábamos un día que era un intermedio, ¿no?, entre la parroquia habitual y una catedral, casi una colegiata, que además toma una forma defensiva, con lo cual al final sí ha tomado una fisonomía muy particular, ¿no? Sí, decíamos que en el siglo XVIII se convierte en colegiata gracias es una dignidad que se le da a la iglesia, ¿no? En época del cardenal Belluga, en el siglo XVIII, pues lo que hace es intentar darle valor a la iglesia de su pueblo, ¿no?, de su ciudad natal, y la convierte en colegiata, que, como decíamos, es el paso intermedio entre una gran parroquia de una ciudad importante y una catedral, ¿no? Evidentemente la colegiata dura hasta la época de las desamortizaciones, que desaparece el tema de la colegiata, pero sí que durante la mitad del siglo XVIII y parte del siglo XIX fue una iglesia colegiata, es decir, a medio camino entre la parroquia y la catedral. La verdad es que nos hemos quedado con la boca abierta cuando hemos entrado en detalle, y sobre todo lo que muchos a lo mejor en la actualidad no ven, esa parte de fortificación, ¿no? Porque claro, siempre la hemos considerado pues como una iglesia, pues casi una catedral, como decimos, y es verdad que es bastante austera en cuanto a su forma, una vez que entras dentro, y también en lo cuadriculado también del exterior, ¿no? Es que es una iglesia fortaleza, entonces es muy austera. Estamos hablando de una iglesia mudéjar que se construye a principios del siglo XVI, y es lo que impera, ese modelo de arte gótico mudéjar, que es el que tenemos representado en esta iglesia. Es verdad que después tiene añadidos, la nave de crucero pertenece ya al Renacimiento, la hace Ambrosio de Vico, el maestro de obras Alonso Márquez, que es el que hace la primera parte de la iglesia. La primera iglesia es una alarife mudéjar, todo está en base a ladrillo y cajón de mampostería, que es como se construía, y además hacen una iglesia que tiene esa función de fortaleza, con lo cual los techos, por ejemplo, de esta iglesia, que normalmente en esa época se hacían de madera, aquí no se hace de madera, aquí se hace de ladrillo para evitar los incendios en caso de ataque, y se construye pues, con un modelo de fortaleza, con troneras y con parapetos. Es decir, que indudablemente la iglesia tiene ese aspecto de fortaleza, está bien pensada, una iglesia fortaleza que defienda o que sea el último refugio de los motrileños de esa época. Cuando hablamos de patio de armas, el patio de armas estaba aquí donde estamos nosotros, no en la parte de atrás, sino en la parte que estamos nosotros. Originariamente la iglesia sería como la tenemos hoy. Es verdad que no existía esta puerta, había un foso, había murallas, y es decir que un poco el patio de armas era
parte de lo que hoy es la Plaza de Libertad. No pensemos que eran grandes patios de armas al estilo de los grandes castillos ni nada por el estilo, sería un pequeño patio de armas donde se pasaba del interior de la iglesia, no por esta puerta que no existía, sino seguramente otras puertas que hoy no conocemos, y que sería el paso al patio de armas. Tendría un foso para la defensa y sus murallas de defensa, y la parte de la Plaza de la Libertad sería ese patio de armas de la iglesia mayor. Así lo describe Tomás de Aquino y Mercado en sus libros, y así aparece en la documentación de la época. Cuando nosotros contemplamos hoy esta imagen de la iglesia, no es la misma que contemplarían los madrileños de los años anteriores a la Guerra Civil, porque ahora mismo le falta una nave. Es decir, aquí falta una nave que comunicaría las dos esquinas, desde la esquina de la nave del antiguo crucero, que es este que sobresale, hasta la torre. Falta, incluso en aquella época la fotografía que se conserva estaba pintada en blanco. Es decir, ahí estaría la casa del campanero, habría alguna capilla, etcétera. Pero esa nave no se restaura, se cae, o cae en parte cuando el polvorín del año 38, y no se restaura para darle regularidad a la iglesia. La Plaza de Armas estaba en esta zona, o parte de la zona que ocupa la Plaza de la Libertad. Habría un foso, e incluso habría un cerramiento de tipo puente levadizo y tal, para pasar a este patio de armas. Es un modelo pues típico de lo que es una fortaleza, un castillo de aquella época. Es decir, la iglesia mayor tenía ese aspecto. Hoy la plaza está muy modificada, porque en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el alcalde Pedro Moreu arregló esta plaza, que vivía precisamente en la casa donde hoy está el centro de adultos. En la época de los años 80 del siglo XIX es cuando se arregla esta plaza y se le pone este tema de los bordillos con la rejería y tal. Es verdad que también en época de Carlos Castillo, después en los años 20 del siglo XX, también se vuelve a retocar la plaza, y indudablemente la plaza que hoy contemplamos no debería ser nada parecido a lo que debió ser la plaza. Incluso parte de la plaza yo diría que está sobreelevada, es decir, que aquí se le echó tierra de alguna manera para tapar posiblemente pues el foso, parte del cementerio que existió, parte del cementerio parroquial, del panteón que le decían que existió en esta parte de la iglesia. Por eso quizás nos encontramos con estos desniveles que claro, hay entre la plaza y la entrada de la iglesia. Porque claro, todos los accesos que tienen hasta al final nos llevan precisamente a esta elevación, que posiblemente sea... Este arreglo fue pues, a mediados de los años 80 del siglo XX, del siglo XIX, siendo alcalde Pedro Moreu, que arregló esta plaza, no solo esta plaza, la Plaza de España también, lo que es hoy la Plaza de España. Lo que tenemos claro es que precisamente se le conocía Plaza de Armas por algo, ¿no? Y era precisamente por ese toque defensivo que decíamos que tenía, lógicamente, esta fortaleza, esta iglesia. Al final era una fortaleza de aquí el patio de armas, no el que conocemos actualmente como patio de armas, que lo visitaremos al final de nuestro programa. Hacemos mención, lógicamente, a la fisonomía que tenemos aquí, que es totalmente defensiva, pero, por ejemplo, la puerta... ya lo mencionábamos cuando estábamos en su interior, que es una puerta que se hace a posteriori. Por eso esta puerta no es igual que la que tenemos mudéjar en la parte frontal para nosotros, y es totalmente diferente. Claro, ya esta puerta se hace en el siglo XVII, con lo cual, pues evidentemente ya no se hace tipo mudéjar, ahora se hace un arco de medio punto. Es verdad que usando ladrillería, es decir, teniendo un poco el aspecto, cierta similitud, incluso en la parte del cuadrado de la parte de arriba, y todavía podemos ver en esta puerta los dos rectángulos laterales que era por donde sacaban las cadenas para el puente levadizo, que todavía se conserva el hueco donde estaban las cadenas del puente levadizo, que son esos dos rectángulos que tiene laterales en la puerta. Esta puerta, por tanto, es de un estilo distinto, pero es que es verdad que se mantiene un poco el estilo, porque evidentemente el ladrillo formaba parte de la estructura del edificio, era el material utilizado. Y el arquitecto que hizo el arreglo, o el maestro de obras que hizo esta parte de la iglesia ya en el siglo XVIII, abriendo esta puerta, del XVII, finales del XVII, abriendo esta puerta, pues le dio cierto estilo parecido a la puerta de la Plaza España, nada más que se hizo un poco más grande,
y con arco de medio punto en vez de con arco apuntado como está en la Plaza de España. A mí personalmente me recuerda esta parte trasera, vamos a decir, entre comillas, esta parte trasera de nuestra iglesia, a esa fortaleza más defensiva, sobre todo por la parte de arriba, por esas troneras con los matacanes, etcétera, etcétera, incluso hasta algo más que la parte de delante, ¿no? Pero bueno, claro. Ahí tenemos, ¿no?, elementos. Incluso decíamos que la plaza de armas, se llama así por algo, pero es que en el lateral tenemos la calle Pieza, que también era de la pieza de artillería. Artillería, de un cañón. De un cañón. De un cañón, de la calle de la Sacristía actual, durante una época se llamó calle de la Pieza, y es porque cuando se hace las torres de la vela, las torres defensivas, se hacen dos torreones a caballero, que es como se decía en aquella época. Una, la torre de la vela, que se conserva, y otra que estaría en esta esquina, que se derribó para hacer la nave de crucero. Y lógicamente en esta torre habría un cañón, una pieza de artillería, y de ahí viene el nombre de la calle, ¿no? La calle de la Pieza, que es la actual calle de la Sacristía. Evidentemente sería distinta, porque claro, la iglesia no llegaba hasta allí, es decir, la iglesia terminaría aquí en esta parte antes de la nave de crucero, y ahí estaría esa torre, que sería igual que la Torre de la Vela, que la hace un arquitecto militar granadino que se llama Luis Machuca. Él es los que hacen este sistema defensivo, aumentan el sistema defensivo de la iglesia mayor a mediados del siglo XVI. Luis Machuca, hermano de Pedro Machuca. Machuca es el único arquitecto, Pedro, que es el que hace el Palacio Carlos V en Granada. Ajá. Pero que es arquitecto, es pintor, era un hombre del Renacimiento, y el hombre del Renacimiento hacía un poco de todo, de pintura, arquitectura, prácticamente hacían casi de todo. Y lógicamente Luis Machuca lo que es un arquitecto militar, el que hace la Torre de la Vela y la que falta aquí, que eran dos, se llaman Caballero porque están en diagonal. Indudablemente formaban parte de ese modelo de arquitectura militar que en España de aquellos siglos se construía muchísimo, las torres de defensa de la playa, de los castillos, todo el tema del mantenimiento de todo el sistema defensivo del Reino de Granada en aquella época, que era muy importante por el tema de los piratas, de los turcos y de los corsarios y todas esas cosas. Claro. Es decir, que aquí también estuvo pues, ese arquitecto militar arreglando o mejorando la defensa de Motril y de la iglesia mayor. Vamos a recordarle a nuestra gente de que estamos prácticamente llegando al final de todo el recorrido. Nos queda todavía un poquito. Haciendo recopilación, recordamos que fue Alonso Márquez, el maestro de obra, el alarife, como se decía en aquella época, el que hizo la reconversión de la posible mezquita que aquí habría. Hay documentos, es decir, hay documentos que citan que la mezquita que tenía el barrio del Arrabal de Almanjón era la mezquita de la Roca. Mezquita de la Roca. Sí, muy típico del mundo musulmán, llamarla la mezquita de la Roca. En ese tema, pues que las mezquitas tenían la costumbre de poner una roca, según la tradición, en la roca donde pisó el caballo de Mahoma para subir al cielo, ¿no? Pues todavía existe una mezquita de la Roca en Jerusalén, ¿no? Pues ellos también seguían dando, igual que nosotros tenemos iglesias de la Virgen de no sé cuánto, la Virgen de la Cabeza en Motril, Andújar y tal, pues ellos tenían algo por el estilo. Además la Roca daba el nombre de... Claro, se llamaba mezquita Alcíjara, es decir, mezquita de la Roca. Es verdad que en algunos documentos aparece mal escrito, Alcíjara. Los cristianos cuando llegan aquí no hablan musulmán, y entonces muchas veces escriben o hablan, le dan nombres en función de cómo les suena al oído, no como se hacía, ¿no? Entonces aparecen algunos documentos como mezquita Alcíjara. O Alixara, pero Alcíjara, mezquita de la Roca. Es decir, debió estar como una deformación. Una deformación, mal escrito. Porque muchas veces la C cedilla ellos la traducen como X, y ellos usaban, que también la palabra árabe es la castellanización de la palabra árabe, ¿no? Claro. Es decir, que un poco la escriben como les suena. Tampoco sabemos dónde estuvo, debió estar aquí, en la mezquita que le da servicio al arrabal de Almanjón, que es toda la zona de la calle San Francisco, el barrio del Manjón, y algunos autores antiguos dicen que se derribó la mezquita en el sitio donde estaba la iglesia. Que muchas veces es lo más lógico también. Como no conocemos el proyecto, pero no se conserva,
saber qué había aquí, si es que había casa y hubo que derribar casas y tal, qué es lo que había en el solar que hoy ocupa la iglesia. No lo conocemos, sí conocemos que había una toma de agua, una especie de balade que se llama Ubra Shasa, le decían los musulmanes, que era una toma de agua que atravesaba por debajo de la iglesia mayor. Es decir, ¿de dónde venía? Pues seguramente desde la montaña del Magdalite, de la zona de la Angustia. Indudablemente esto ha significado pues que hoy en día la visión que podemos tener nosotros de esta Plaza de la Libertad no es la que debieron tener los madrileños del siglo XVI. Claro, y sobre todo recordamos que el planteamiento principal de Alonso Márquez no contaba lógicamente con esta nave de crucero, que aquí sí la divisamos perfectamente, hoy ¿no? Sí. Muchas veces por dentro pues como que nos perdemos, pero aquí está clarísimo cómo toda la ampliación. toda esta nave que sobresale es una nave que llega y además la hace mucho después. Ambrosio de Vico. Esta nave se empieza a hacer a partir del principio del siglo XVII, se termina sobre 1620, con lo cual pues evidentemente lo que hacen es añadirle a la antigua iglesia que llega hasta aquí, añadirle otra nave más. Alonso Márquez lo que hace es ampliar la iglesia, porque los motrileños de finales del siglo XVI empiezan a pensar que la iglesia es chica, es decir, Motril aumenta de población y los motrileños, tener una buena iglesia es una cuestión de prestigio también, y empiezan a pensar que la iglesia es chica, y al final entre uno y otro reúnen el dinero suficiente como y el permiso del arzobispado para ampliar la iglesia construyendo una nave de crucero que la adosa a la antigua nave de crucero que tenía la iglesia original. Y es verdad que es un estilo distinto, ya no es mudéjar, ya es renacimiento, pero de todas maneras Ambrosio de Vico, que es el arquitecto que hace esta obra, le sigue dando ese aspecto defensivo, esa función defensiva al crucero, de tal manera que si lo vemos en un edificio muy austero de exterior, muy fuerte en elemento de construcción, con la ladrillería y los bloques de mampostería, incluso en la parte superior con troneras y tal, con parapetos y troneras, incluso los desagües se le inventan y el cantero que hace los desagües le da forma de cañones de artillería, es decir, de alguna manera los desagües, que son desagües, no son cañones de artillería. Los vemos justo ahí le da esa forma de cañones de artillería, para el caso que vinieran los enemigos que supusieran que eso en vez de desagüe eran cañones de artillería. El caso es que Ambrosio de Vico, Ambrosio de Vico lo hace muy bien, hace una magnífica ampliación sin romper demasiado la estructura de la iglesia, consigue ampliar la iglesia trabajando muy bien el modelo. Exteriormente sigue siendo una obra de ladrillería y cajón de mampostería, interiormente en vez de utilizar los arcos apuntados y las bóvedas de carista y tal, utiliza bóvedas vaídas, pero exteriormente se ve claramente como la iglesia sigue siendo un modelo de iglesia fortaleza, a pesar de que ya en esos años no se solían construir iglesias fortaleza, es decir, ya había menos iglesias fortaleza, pero de todas maneras hace una magnífica obra. Ambrosio de Vico, que es uno de los mejores arquitectos granadinos de esa época, es el autor de la obra más emblemática de él, es la iglesia Santa María de la Alhambra en Granada, y también la iglesia, claro, y la iglesia de Almuñécar, por ejemplo, ¿no? Que también tiene mucha similitud con este tipo de construcciones. Y a la parte mudéjar pues se le añade esa nave de crucero, que seguramente para eso tuvieron que derribar la otra torre caballero que había en la esquina, que es la de la pieza, de la que la gente le decía el callejón de la pieza, y tuvieron que derribar seguramente casas que habría ahí para poder ampliar la nave de crucero. Aquí era donde teníamos esa nave que decías anteriormente, que podría llegar prácticamente de esquina a esquina, ¿no? Sí, pero saltándonos la torre posterior. Claro. Aquí se hizo una nave en el siglo XVIII, seguramente, siglo finales del XVII o XVIII, se hizo una nave que hoy falta, porque cuando se restaura la iglesia después de la explosión del polvorín, por regiones devastadas, prefieren darle más regularidad a la iglesia
no se levanta otra nave que falta por la parte de la Plaza España y tampoco se levanta eso te esta. iba a comentar, que teníamos también una nave por la parte de delante, que Claro. después E incluso dedicada a San Juan de Nepomuceno, sí, dijimos. y incluso la parte de atrás, que estamos viendo el jardincillo del crucero, también le falta la capilla del Nazareno, que tampoco se restaura. También se cae con el polvorín y tampoco se restaura la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno, a pesar de que era el patrón de Motril, tampoco se restauró. El caso es que aquí tendríamos una visión, lo que citábamos antes, fijaros, la puerta es una puerta bocinada de doble arco, de ladrillería, incluso pues en ese rectángulo superior tendría seguramente alguna decoración de ladrillería o azulejos, y esos dos rectángulos laterales, como citaba antes, seguramente son las cadenas del puente levadizo para levantar el puente levadizo y cerrar la iglesia en caso de ataque. Es decir, es que aquí estamos en una zona bastante antigua, es decir, es que esto es una zona antiquísima de Motril, ¿no? Incluso vemos todavía algunos restos de claro, puertas algunos anteriores. puertos de la comunicación que había desde el interior de la iglesia a esta nave. Aquí había una casa, que era la casa del campanero, y aparte de alguna capilla más. El caso es que todavía se ve el arco de paso del interior de la iglesia a esta nave que hoy le falta. Bueno, pues vamos a ir dándonos un paseíto porque decíamos que estamos en la Plaza de Armas, pero nosotros conocemos el patio de Armas en la actualidad como esa zona que fue en su día puerta principal. Ya hablábamos en programas anteriores de ella, así que vamos a ir acercándonos y de camino la conocemos también. Y así, poco a poco nos vamos acercando al final de todo este amplísimo recorrido por nuestra iglesia mayor de la Encarnación. Precisamente les hemos hablado de pretiles, de matacanes, de puertas mudéjares, de mamposterías, de campanarios. Precisamente estamos viendo esta torre construida en el siglo XVIII, al igual que esta nave de crucero, y que no pertenecía al primer, en este caso, plano realizado con Alonso de Márquez en la primera construcción de esta iglesia, después reconstruida, como decíamos, o completada por Ambrosio de Vico. Como decimos, son muchísimas cosas, muchísima historia, muchas anécdotas que contarles precisamente de nuestra iglesia mayor. Son muchos los programas que tenemos y todavía nos faltará uno, el que nos lleve concretamente a la parte más trasera, ese patio de armas que concretamente nos servirá para ir finalizando todo el recorrido. Así que nosotros les citamos ya para la próxima semana, como siempre, aquí en La Alquería y precisamente aquí, con nuestra iglesia mayor. Hasta la semana que viene. Adiós.